tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Morales y bienvenidos a su programa Economéxico, en donde la economía es un tema del que debemos hablar. Esta tarde vamos a tocar un tema que es importante para la economía de nuestro país y que ha sido mundialmente conocida. Es el llamado milagro mexicano, que surgió desde el año 1940 al año de 1982 aproximadamente. Bueno, vamos a pasar con mi compañera Montserrat Romero, que nos dará una pequeña introducción acerca de los antecedentes del modelo hacia adentro de la economía. Vamos contigo, Montse. En el periodo de 1956 a 1970 se presenta el crecimiento hacia adentro en el famoso milagro mexicano. En este periodo estuvieron Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz como presidentes. La economía mexicana gira a 180 grados, creciendo hacia adentro vía la sustitución de importaciones. Es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. El crecimiento industrial en el periodo de 1940 a 1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros, condición que impediría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente, que contribuyera al desarrollo social de México post-revolucionario. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse, por esta información de los antecedentes. Y bueno, ahorita les voy a dar información acerca de las tres etapas que hubo durante este crecimiento económico. Como ya dije, se dividió en tres: el crecimiento de inflación con estabilidad y el fin del nuevo modelo, que era crisis y agotamiento. Bueno, el primero, que fue el crecimiento con la inflación, abarcó del año de 1940 a 1958. Las tres personalidades que fueron los encargados del control de la nación durante esta época del milagro mexicano fueron Miguel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Este crecimiento se consideró como un aumento generalizado y sostenido de precios de bienes y servicios del país, y estaban ponderadas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este crecimiento estuvo acompañado de un proceso que dificultaba la consolidación del modelo. Al final, el problema de origen fue resuelto bajo el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, ya que se implementaron medidas que mantuvieron bajo control el proceso, y mediante esto se le conoció como el milagro mexicano. Otro factor que fue muy importante y que fue en la segunda etapa fue el crecimiento con estabilidad, que se inició en el año de 1958 y finalizó en 1970. Este correspondía al intento de la industria nacional para avanzar en el proceso de diversificación, pasando de producción de bienes del consumo a la producción de bienes intermedios y de capital. Se perdieron muchísimos rasgos nacionalistas del proyecto industrial, apareciendo las industrias transnacionales, que los factores claves de la economía fueron durante la etapa de progresos notables en un sistema político nacional, en donde se crearon reformas para los diputados, ya que les proporcionaban la oportunidad de tomar decisiones y formar parte de la Cámara de Diputados. Y para finalizar, el fin del modelo nuevo, o como bien lo llaman, crisis y agotamiento. Este comenzó en el año de 1970 y dio fin en 1982. En esta etapa se manifestaron varias crisis económicas a nivel global que afectaron tanto a los capitalistas como a los socialistas, ya que había un ritmo de inflación demasiado elevado
que provocó un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, en el cual también la mayoría de las empresas transnacionales tuvo que repartirse los mercados mundiales, modificando horizontes dentro de la economía, y no solo eso, sino también su funcionamiento, ya que esta crisis estaba fluctuada por la inseguridad y los tipos de cambio, y más que nada por el aumento de los precios en las materias primas y en los artículos manufacturados. Entonces, más que nada, estas 3 etapas fueron las que marcaron el inicio y el fin del milagro mexicano. Pero para darles un contexto más amplio de qué fue el milagro mexicano, nos encontramos con Génesis Quirós, que nos va a explicar acerca del milagro mexicano. Adelante, Génesis. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Génesis Quirós y yo les comenzaré a hablar sobre el milagro mexicano. Este empezó a partir de 1940. México inició una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. También sabemos que el milagro mexicano se le conoce así porque se refiere que en economía, en economía se llama el desarrollo estabilizador, misma que abarcó de 1946 a 1970. Durante estos 24 años, México vio un gran decrecimiento social y económico. Se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo con una economía libre de inflación, déficits de evaluaciones, todo ello para lograr una estabilización macroeconómica. Muchísimas gracias, Génesis, por esta información del milagro mexicano, pero ahora tenemos otra duda. ¿A qué se refiere con desarrollo estabilizador? ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué consiste más que nada este desarrollo estabilizador? A ver, cuéntanos, Génesis. Muy buenas tardes, les voy a hablar ahora sobre una etapa muy importante que es el desarrollo estabilizador, que básicamente es una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Tomás Ruiz Cortines. Fue orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que se decidió hacer intentos para lograr la estabilización de la economía nacional. Mientras que en el sexenio de Mateos, la economía adquirió 2 características: lograr el mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria y las medidas monetarias establecidas por instituciones por el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario internacionalmente habían fructificado. Así, el gobierno de Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. Utilizó políticas proteccionistas, las cuales se utilizaron para proteger a los productores naturales nacionales de la competencia extranjera. También consistía en el cobro de aranceles o cuotas más bien en la importación, para así encarecer los productos extranjeros y que esto a su vez provocara las compras de productos nacionales. Eso es todo por mi parte y los dejo con mi siguiente compañera. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, Génesis, por esta gran explicación acerca del milagro mexicano. Y pues en estos momentos nos vamos a adentrar ahora a uno de los factores de las etapas que más marcó el milagro mexicano. Queremos decir de crisis y agotamiento. Esta etapa va a ser explicada por nuestra compañera Ivonne Martínez Vaca. Ella nos va a presentar los factores que propiciaron esta etapa. Y pues vamos contigo, Ivonne. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ivonne y yo les voy a hablar acerca de los factores que proporcionan la etapa de crisis y agotamiento en el crecimiento hacia adentro. Sus principales características es que al finalizar la década de los 60 empezaron a manifestarse una serie de síntomas que anunciaban una crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista. Esto nos llevó a un ritmo de inflación muy elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores. El creciente nivel de paro en las economías desarrolladas, el cada vez mayor número de empresas transnacionales que en su lucha por repartirse los mercados mundiales. También hubo una modificación no solo en el ámbito y los horizontes de la economía, sino también su funcionamiento.
La crisis del sistema monetario internacional con la consiguiente fluctuación e inseguridad de los tipos de cambio de las distintas divisas. El progresivo aumento en los precios de la materia prima y su repercusión en el precio de los artículos manufacturados, las medidas proteccionistas de los países industrializados, la acentuación de la pobreza en los países subdesarrollados, el deterioro en el medio ambiente que ponía en entredicho al modelo de desarrollo seguido por los países industrializados planteado. Los problemas de límites físicos del crecimiento, la progresiva transformación de los valores sociales y la amenaza comunista. Bueno, para concluir, es que el hecho cierto es que la crisis llegó a partir de 1973 en los países desarrollados que tuvieron niveles de crecimiento bastante bajos, incluso negativos. A continuación vamos con mi compañera para que nos siga explicando un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, Ivonne. Y bueno, pues ahora pasemos con nuestra compañera Estrella, que nos va a hablar un poco acerca de el movimiento estudiantil de 1968 durante la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Escuchemos lo que nos tiene que decir nuestra compañera Estrella. Adelante, Estrella. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM e IPN participaron profesores, obreros, profesionistas y amas de casa en la Ciudad de México, que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se convirtió en una manifestación pacífica por el ejército mexicano, en contra del Consejo Nacional de Huelga, que fue el órgano directriz del movimiento. El mundo se estaba enfrentando a una revolución del pensamiento en los años 60, que fue hecha especialmente por los jóvenes del movimiento del 68. Esta fue una promulgación en contra de los acontecimientos mundiales y a favor de los derechos sociales, pero se convirtió en una protesta por la intervención de militares y granaderos, protagonizados por las escuelas preparatorias de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Como consecuencia de esto, fueron heridos y pérdidas de varios estudiantes de ambas instituciones. Para el 22 de julio de 1968, policías granaderos reprimieron una pelea entre los alumnos de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico, que fue donde agentes entraron de manera violenta en las vocacionales 2 y 5, hiriendo a varios alumnos y profesores de la institución. 3 días después, exactamente, la UNAM se declara en huelga indefinida, haciendo así que el conflicto se extendiera por toda la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Estrellita, por habernos dado un contexto de esta masacre que ocurrió hace muchos años debido a un malentendido estudiantil. Se dan cuenta cómo los tiempos van cambiando y cómo con el paso de los años nosotros nos vamos dando cuenta de cómo fue nuestro país anteriormente. Y realmente es una tragedia que haya ocurrido esta matanza, porque es algo que quedó grabado en la historia de México. Y realmente año con año los estudiantes son los principales que buscan un cambio y son los primeros en recibir un castigo. Pero bueno, para finalizar con este programa vamos a dar como un pequeño resumen, una pequeña síntesis acerca de lo que estuvimos viendo durante esta transmisión de Economéxico. Pues dentro de todo el tema del crecimiento y el milagro mexicano se tocaron varios aspectos económicos, como los porcentajes de importaciones, consumos de sectores industriales, sectores financieros, en donde la política también se marcaba como diseño del Estado y también las consecuencias de los desarrollos, el cual recibieron para consolidarnos en la parte de la exportación hacia los mercados extranjeros y también como el desarrollo postrevolucionario dentro de México. También se mencionan muchísimos factores que tocaron desde las etapas del crecimiento económico hacia adentro, que es prácticamente lo que sirvió dentro del milagro mexicano, que fueron los crecimientos de inflación, de estabilidad, de crisis y agotamiento, que fueron los que estuvimos tocando hace ratito.
Y para finalizar, las crisis económicas fueron donde se elevaron los tipos de cambio y hubo muchísimos números que no se sabía de dónde se sacaban, entre otras cosas. Eran consecuencia de las bajas industrias y los desarrollos dentro de la economía mexicana, ya que no se estabilizaban. Entonces, lo que más se perjudicó fue la crisis y el agotamiento, ya que afectó, pues como habíamos mencionado, de manera global al capitalismo y al socialismo, y pues deterioró a todas las empresas transnacionales, a tal grado que tuvieron que repartir sus mercados. Eso lo estuvimos comentando hace ratito. Y pues también una de las cosas que se toca aquí fue este movimiento, que fue el movimiento estudiantil de 1968, que por parte de los estudiantes de la UNAM y del Politécnico reprimían, más que nada querían manejar este tipo de cosas. Y pues lo que ocurrió fue la matanza de Tlatelolco, que pasó en la Plaza de las Tres Culturas, que terminó por matar a muchísimos estudiantes, y es una tragedia porque pues los protagonistas de esta pelea salieron a defender sus derechos ante el Ejército Nacional debido a su falta de respeto, y pues lo que consiguieron fue pues una masacre, una matanza que año con año vamos conmemorando. Y pues otro punto que también se tocó fue que en los últimos años toda la parte del milagro mexicano se caracterizaba por el crecimiento y el cambio, porque a final de cuentas eso fue lo que pasó en el milagro mexicano. A final de cuentas creció y se dio un cambio en la industria moderna, se estabilizó dentro del crecimiento social y económico de este modelo, y pues se estabilizó económicamente debido a la participación del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que mantuvo un buen ritmo dentro del crecimiento de la estabilidad, y mediante políticas de protección consiguió proteger los productos nacionales de la competencia extranjera, y pasaba por la parte de las cuotas, y mostró una estabilidad económica, y bajó impresionantemente la inflación del crecimiento y el exagerado consumo de las ciudades. Y pues bueno, este es más que nada una pequeña síntesis de todo lo que estuvimos hablando en este noticiero. Yo soy Miriam Morales, espero les haya llamado la atención este tema que es muy importante para México, que fue el milagro mexicano. Esperemos que haya sido de su agrado, y nos vemos en otra transmisión de Economéxico, porque la economía es un tema del que hay que hablarse. Hasta luego y que tengan bonita tarde.